Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, en el año de 1758, nació en un pueblecito de Francia llamado Arras. Lo estamos pronunciando así como se escribe Arras, Maximiliano Robespierre, 1758. Quiere decir que en 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, tenía 31 años de edad. Maximiliano Robespierre se distinguió siempre desde el comienzo por sus ideas claras, por su moralidad y su rigidez implacables, por eso lo llamaron el incorruptible. Era incorruptible, era inconmovible con sus ideas. No tenía sentimientos así muy especiales, era de una capacidad para resistir los padecimientos de los demás indecibles, y se hizo al manejo de una turba organizada en un partido que se llamaban los Jacobinos. Los Jacobinos, que fueron los principales propulsores del juicio y de la condena a muerte de Luis XVI y más adelante de María Antonieta. Los Jacobinos. ¿Quién los comandaba? Maximiliano Robespierre. Un orador pausado, sereno, no tenía la violencia verbal ni la capacidad oratoria de un Mirabeau o de un Vergniaud o de un Danton, ¿no? Era un hombre más pausado, más sereno, implacable con sus ideas, que fue apoderándose de la admiración de la gente en la Convención Francesa y que fue adueñándose del panorama político, sobre todo cuando estalló el momento del terror. A Maximiliano Robespierre se lo confunde con la época del terror en la Revolución Francesa. Año, sobre todo, de 1793, aquel año trágico, por ejemplo, en que los revoltosos se metieron a las cárceles y llamaban uno por uno a los detenidos, los sometían a juicio en las puertas de la cárcel y ahí mismo los asesinaban. 16.000 personas fueron conducidas a la guillotina en la época del terror. 16.000 personas. ¿Cuántas eran las personas desterradas, las personas perseguidas? Pues por miles se cuenta. Maximiliano Robespierre era el dueño absoluto de la Revolución Francesa. Quienes se le podían oponer fueron cayendo en la mitad del camino. Los girondinos, mucho más condescendientes, que querían un sistema republicano, desde luego con la desaparición de la monarquía y de sus poderes excepcionales. Los girondinos fueron víctimas del terror y a todos los guillotinaron. Un hombre como Danton era un revolucionario terrible, un hombre con voz de fuego, un hombre lleno de energía, lleno de pasión, con una oratoria encendida, inflamada. Danton se enfrentó a Robespierre, no supo manejar las cosas y terminó guillotinado. Danton. Marat era otro personaje central en la revolución. Marat, que era también de unas características muy especiales de virulencia, de excesos en todo sentido. De lo mismo se acusó a Mirabeau, que había sido sobornado por el rey de Francia, apareció con unos dineros que nunca se pudieron explicar. Vergniaud, que era el gran jefe de los girondinos, murió con todos ellos, y entonces quedaba Marat, que era otro gran personaje de la Revolución Francesa. Marat fue asesinado en la tina de baño por Carlota Corday. La estamos pronunciando así como se escribe, Carlota Corday, una provinciana que dijo que tenía que entrevistarse con él y lo apuñaló en la bañera y lo asesinó a Marat.
Quedó prácticamente solo Robespierre, con sus grandes amigos, con Saint-Just, con Couthon, con Hébert, con los grandes promotores de la violencia y del terror en Francia. Y Robespierre era el dueño y el amo de las vidas de la gente, porque era además incorruptible. Y era verdad. Las más bajas pasiones nunca ensombrecieron el alma de Robespierre, ni siquiera la pasión del amor. Nunca tuvo un amor, nunca conoció una mujer que se sepa, y entonces era de una castidad absoluta, de una rigidez total, de un sentimiento moral indestructible. Era el incorruptible. Pero señores, el miedo es un consejero muy peligroso. Y llegó un momento en que la gente sintió que sus vidas estaban todas en manos de Robespierre, que un guiño suyo, una palabra suya, cuanto más un discurso suyo, significaba la condena a muerte. Y entonces vino la conspiración en su contra, y vinieron los días de Thermidor, cuando, para los que no estaba preparado psicológicamente Robespierre, no se imaginó que pudiera ser controvertido de esa manera, acudió a los jacobinos. Los jacobinos lo apoyaron, le hicieron grandes manifestaciones de afecto, eso lo tranquilizó. Volvió otra vez a la convención, pero volvió a la convención para el juicio. Y en el juicio bastaba solamente una expresión, la digo en francés, hors la loi, fuera de la ley. El que era decretado fuera de la ley era automáticamente condenado a la guillotina. Y vinieron esos días de Thermidor, donde Maximiliano Robespierre, con su hermano, con Couthon, con Saint-Just, con Hébert, que inclusive estaba en silla de ruedas, se encierran, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, van por ellos, uno se suicida, a Maximiliano Robespierre le entregan un arma, una pistola, la dispara, se destroza la mandíbula y queda en estado de inconsciencia. Lo curan como lo pueden curar, porque no podía ser que se escapara. Él tenía que ir a la guillotina como a la guillotina mandó a tantos. Y entonces finalmente se produce la visita a la guillotina con sus amigos más cercanos, lo conducen al cadalso y el verdugo le arranca el vendaje que tenía puesto en la mandíbula y Robespierre muere en la guillotina dando gritos espantosos de dolor. En el año de 1794, Maximiliano Robespierre, el hombre de la revolución, el dueño del terror en Francia, el hombre que condujo todas las huestes revolucionarias para destruir la monarquía, falleció en la guillotina, la misma que él había reservado para tantos. Era Thermidor. La gente estaba hastiada, aterrorizada, porque el terror es para eso, para aterrorizar. Y el terror produce estos resultados, como el del envalentamiento de tantos que fueron finalmente a juzgar a Maximiliano Robespierre para que lo decretaran hors la loi, fuera de la ley, lo que equivalía a la guillotina. Y a la guillotina subió Maximiliano Robespierre, quien fue en su momento el amo de la Revolución Francesa en la época del terror. Un hombre tan atildado, tan sereno, un orador tan profundo, un hombre lleno de unos valores inmensos. Él hablaba del Ser Supremo, nunca quiso hablar de Dios. La fiesta del Ser Supremo la organizó Maximiliano Robespierre. Era, sin embargo, implacable a la hora de ejercer el terror. Y por el terror murió Maximiliano Robespierre. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 6 minutos. En tu próximo